Sean todos muy bienvenidos a un análisis más de día sábado. Como no es sorpresa, llevamos 3, 4 semanas cubriendo. Volvemos a cubrir, a petición de ustedes, los metales preciosos. Oro, plata y vamos a incluir el cobre. Vamos a revisar el contexto fundamental. Vamos a ver el panorama del precio y sacar ciertas conclusiones. Primero, agradecerles también por la buena aceptación que han tenido estos videos. Recordar que puedan dejar en sus comentarios qué activos quieran que vean. Así que comencemos. Soy Ignacio Mieres, analista en XTV. Bueno, la actualización del día de hoy viene más a refrescar el panorama y la retórica de lo que estamos viendo. Los fundamentos no han cambiado, pero sí con los videos anteriores hablábamos de cómo se van a adaptar estos fundamentos. Recordar, somos conscientes de la tesis del oro. Vemos que el principal driver ha sido una compra por parte de los bancos centrales, la plata, un escenario de escasez de oferta, producto de esta alta demanda que hemos visto en paneles solares y la creación de centros de datos. El cobre también hemos visto cómo se espera que esté una oferta restringida en 2026 y la mayor demanda de electrificación es un escenario que aumenta su demanda. Eso está bien, eso todos lo sabemos. El tema es que cómo se ajustan los precios y cómo se ajustan las perspectivas de esa demanda fundamental con los precios actuales. Y es justamente lo que vamos a ir hablando ahora. Pero antes, creo que el enfoque siempre tenemos que enfocarnos en tipo top-down, de lo más alto a lo más bajo. Y en este caso, temas que ya hemos abordado anteriormente. Recordemos que a nivel macroeconómico, cuando queremos ver estos flujos, especialmente los commodities, nos centramos en grandes potencias. Y acá he querido ejemplificar tres, porque a veces siento que hay un excesivo enfoque en Estados Unidos. Sin embargo, tenemos más potencia. Acá he quitado la zona euro, pero me quiero centrar en estas tres que puedan explicar el rendimiento actual. Entonces, primero tenemos el SP 500, también tenemos el Nikkei y también tenemos cómo China, su bolsa está yendo al alza. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo en este momento? Hemos visto que la liquidez se mantiene estable en un entorno que viene más por el lado de Asia. Le he comentado que los fundamentos para mí principalmente para que se mueva el precio, son dos. Uno, que exista dinero que pueda entrar en su capital, en los activos financieros, y también que exista una intención o que el mercado quiera comprar esos activos. Uno, lo medimos con la liquidez, principalmente los movimientos transfronterizos, por eso las divisas nos dan mucha evidencia de eso, y las tasas de interés. Y lo segundo, lo vemos con indicadores cuantitativos y el posicionamiento que tiene el mercado. Bueno, cuando miramos los índices, seguimos viendo que hay una expansión de la liquidez, y en este caso, cuando pensamos de liquidez, me centro inmediatamente en Estados Unidos o Japón. Cuando vemos Estados Unidos, tuvimos la decisión de política monetaria, vemos que no hubo cambio en los balances, la liquidez se ha mantenido estancada estos últimos 3 años, por lo que seguimos viendo que no está haciendo acá ese lado de mayor creación de liquidez. Y eso con el indicador que siempre hablamos, de todos los activos de la Reserva Federal, menos las operaciones de repo inversos y el TGA. Más bien, lo que ha aumentado la liquidez en estas últimas semanas es ese cambio que ha tenido la postura en torno de fin del QT por parte de la Reserva Federal y una ampliación en el crédito privado. Pero cuando analizamos China, China principalmente con el control que tiene su divisa no expande mucho la liquidez, pero sí la actividad económica, tiene servicios. Hemos visto una recuperación y un interés muy fuerte por parte de China de comercializar estas materias primas. China nos ha mostrado que es el principal demandante y hemos visto un componente especulativo que ya hablábamos esta semana. Es decir, hay fundamentos, pero se está agregando la especulación. Eso lo hemos visto en la prima que existe en el oro, la plata Shanghai versus el COMEX. Vemos también cómo se ha estado generando una demanda hacia el cobre. China ha sido uno de los principales responsables por el lado de la demanda de los metales, en donde vemos que hay un comportamiento eufórico. Y Japón, observamos que ha sido el principal país que ha drenado la liquidez. Recordemos que tiene un exceso de dólares debido a sus niveles de exportación y esos dólares los vuelve a reinvertir en activos financieros, lo que drena liquidez al mercado. Bueno, el mercado se está orientando a que esta liquidez va a aumentar. ¿Por qué? Porque Takaichi tiene uno de los planes de estímulos más ambiciosos después del que vimos en la pandemia para poder estimular la economía.
Una de las dudas era qué va a suceder. Una de las dudas es qué va a suceder con las elecciones presidenciales, o sea, la elección anticipada. Eso estamos viendo que se está aclarando que el PLD pueda tener la mayoría y el mercado continúa viendo el enfoque hacia que se pueda tener esos estímulos. Eso ha sido lo responsable de que veamos los índices al alza y también veamos que se empiece a extender hacia los activos financieros. Sin embargo, comenzamos a ver ese componente especulativos, estos componentes especulativos en donde es normal, traen correcciones y vamos a evaluar los fundamentos. Para eso también les traigo algunos gráficos. Primero, el gráfico de volatilidad del oro. Vemos que ha llegado a máximos que veíamos solo en la pandemia COVID. Estamos viendo un escenario eufórico en donde ya empieza a tocar resistencia a la volatilidad del oro y era esperable un movimiento correctivo. También observamos que acá en esta imagen de Zero Hedge nos muestra cuál es el fundamento de lo que está pasando en el mercado del oro. Bueno, estamos viendo que la línea azul nos muestra las posiciones que tienen los especuladores no comerciales en el oro y vemos que no participan. ¿Qué está participando? Vemos que los Shanghai Gold Warrants básicamente es como un contrato de compra de opción. Es decir, tienes la opción de comprar o no el subyacente para poder adquirirlo, pero warrant se tiende a hacer entre dos partes este contrato, no es como el del mercado de opciones. Y esto generalmente es utilizado por los bancos centrales. Seguimos viendo que el fundamento viene por el lado de los bancos centrales, pero comienza a suavizarse por el lado especulativo. De hecho, eso lo podemos ver reflejado en este paper que nos sacaba el BIS, ¿ya? En donde nos mostraba que probablemente las condiciones que tiene el oro es de condiciones de burbuja, principalmente porque hay una gran entrada de dinero por parte del retail, no así por parte del institucional. Y eso genera un entorno en que estemos viendo en que está entrando en ese movimiento especulativo. Dinero, trabajas duro por él, pero ¿está trabajando por ti? También hay indicadores que nos muestran de cierta desaceleración en la economía de China, lo que también comienza a cuestionar este ciclo dorado que hemos visto, al menos para los mercados y los metales preciosos, lo que comienza a poner ciertas dudas en general el mercado. De hecho, en este gráfico ustedes pueden ver la correlación que hemos visto últimamente entre el oro y la devaluación del dólar contra el yen japonés. En este caso, la devaluación del yen japonés. Y esto ha sido uno de los factores que, como les comentaba, ha drenado liquidez y se ha incorporado en los activos de riesgo y también en las materias primas. Pero actualmente vemos que se empieza a condicionar ese escenario. También vemos que este componente de eufórico viene por el lado del sector de commodities, sin contar la energía. La energía recién comienza a mostrar estructuras de repunte. Y acá también volvemos a ver una simetría. Le hemos comentado, o una de las tesis bases dicen, se va a necesitar infraestructura para crear energía. Sin embargo, si no se logra materializar o la energía es mayor y no se puede solventar esa demanda fundamental, la energía debería comenzar a repuntar y el precio de la energía, sobre todo contabilizando esta tensión geopolítica. Creo que la tesis de la energía también podría dar para un video del próximo sábado, me comentan en los comentarios, pero vemos que acá hay una simetría, todos se están centrando en el aluminio, cobre, metales industriales y los metales preciosos con el oro y la plata. Pero ¿qué sucede con la energía? Si es una de las principales claves para que se desarrolle esta industria que el mercado está viendo. Los inversores comienzan a decir también que esto se debe a una devaluación del dólar. Y acá me pregunto a ese escenario de desdolarización. Una de las cosas que me pregunto es ¿de cuándo es la desdolarización? Si nos vamos a ver desde la que comenzó en 1933 o en los años 50 o 2000, ¿cuándo es la desdolarización? Entonces, entendamos que el dólar es una herramienta y una tecnología de intercambio. El dólar y las divisas fiat no están pensados para ser activos refugios. El dólar lo que busca es facilitar la transacción. Y esto luego también lo vemos con el nuevo paper que ha subido el BIS, en donde nos dice que sigue expandiendo el dólar, que está fuera de la jurisdicción de Estados Unidos. El dólar sigue siendo el eje de las economías, sin embargo, tiene una devaluación que ha ido en línea a el histórico que ha tenido la divisa. Y también, recordemos,
Con esa línea de evaluación, este gráfico de Bloomberg me pareció muy interesante, en donde vemos el patrón del dólar que tuvo a comienzo del mandato anterior de Trump y el de ahora. Hay un patrón muy similar. Viene con esa intención Trump de debilitar el dólar y luego llega esa recuperación. Por lo que vuelvo a decir, ya tenemos los fundamentos, ya lo sabe el mercado, lo ha incorporado y esto cómo se puede trasladar a futuro. Por lo que en resumen, ¿qué es lo que estamos viendo? Que los fundamentos del oro ya no están siendo los principales catalizadores, hay un componente especulativo, lo que genera mayores riesgos de corrección. Si bien los fundamentos de cada uno son puntuales, en el caso del oro vemos una mayor demanda de los bancos centrales, que es el principal catalizador, como lo vimos con los warrants demandados. La plata hay una escasez. Sin embargo, esta tesis la cuestiona un poco debido a que el precio ya está 5 o 6 veces en donde veíamos aumento de la demanda, cómo se va a ajustar esa demanda, cómo se va a dañar el margen y es donde vemos mayores riesgos de movimientos mucho más agresivos. El cobre también tiene un ciclo favorable, pero con los niveles actuales y la incorporación, como nos ha mostrado el paper del PIS del sector minorista, creemos que pueda entrar en ese escenario más especulativo. Veamos ya el panorama técnico y ver qué esperar en torno a esto. La referencia que voy a tener es el gráfico con el que trabajamos en las visiones semanales, en donde el gráfico diario. En este caso vamos a partir con la plata, donde vemos que ya tiene un ciclo bastante extendido. Trabajamos que esto será una diagonal y hemos visto una fuerte reversión, una vela doji y fuerte movimiento a la baja. De hecho, si ustedes se van a la gráfica semanal, van a ver también una vela de reversión, lo que plantea la posibilidad de que el precio pueda empezar a encontrar cierto movimiento correctivo mayor. La región clave va a estar en torno a los 85-78 dólares, en donde esperamos que el mercado comience a suavizar esta caída, pueda traer un movimiento al alza, incluso pueda superar ligeramente los máximos que teníamos, pero se reanude la presión a la baja. El oro mantiene una estructura igualmente, se alcanzó la extensión del 200 de Fibonacci, un mercado muy extendido y acá también trabajamos con un escenario de posibilidad de corrección. Si trabajamos con el escenario más alcista, en este caso, es de que esto se trate solo de un impulso de onda 4, el mercado podría continuar deteriorándose en torno a los 4.798. ¿Cuál es el escenario alternativo en este caso? El escenario alternativo es que efectivamente se ha encontrado un techo de corto plazo, pero esto es solo la onda 3, por lo que esto podría entrar en territorio de onda 4 y nuevos máximos. Es acá donde nosotros esperamos una estructura de mayor corrección. La estructura sigue sugiriendo mayores riesgos inclinados hacia el escenario futuro, por lo que una reversión significativa estaría en torno a los 3.926 puntos, que son estos mínimos que se alcanzaban en octubre de 2025. Esa es la estructura que podemos estar trabajando, es decir, el mercado encontraría cierto apoyo en esta caída que hemos visto, puede alcanzar ligeramente un nuevo máximo y esperaríamos mayor reversión. El escenario contrario es que veamos una recuperación y luego una continuidad de la caída. Esto es una de las tesis que barajamos con el movimiento especulativo y la acción del precio que nos muestra actualmente. Y el cobre cumplió el escenario favorable al alza. Vemos una fuerte reversión en donde trabajamos que el punto pivote son los 14.497. Actualmente que trabajamos, esta reversión va a ser clave. Mientras el precio se mantenga por debajo de estos niveles, esperaríamos cierto movimiento correctivo para corto plazo, corto mediano plazo, que lo puede acercar a los 12.494. Sin embargo, será clave los máximos que se han alcanzado en esta semana y que el inversor deba equilibrar los fundamentos y la acción del precio. Esa ha sido la actualización del día de hoy. Quería abordar de dónde viene la tesis, de dónde podemos ver y argumentar el movimiento del precio, sin embargo, también el contexto y el panorama general que tienen los activos y sobre todo una de las cosas clave que miro es la volatilidad que está teniendo el oro, que ya está alcanzando máximos que no veíamos desde la pandemia COVID. Ese ha sido el video de actualización del día de hoy. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, puedes dejarnos un me gusta y un comentario una vez finalizado el video y también qué activo quieres que revisemos. Adiós.